Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Estructura y Sentido. El día de hoy vamos a hablar de la trampa de la hiperracionalización. Sí, así es. No sé si te ha pasado alguna vez que estás viviendo una situación sumamente dolorosa, como una ruptura, una pérdida o una crisis profesional. Y en lugar de permitirte sentir el golpe, tu mente se activa de inmediato para encontrarle una explicación lógica y absolutamente a cada situación que estás viviendo, o sea, es decir, al todo. Y bueno, te repites cosas como, bueno, estadísticamente esto iba a pasar, o es lo mejor porque analíticamente no éramos compatibles, o esto me sirve como una variable de aprendizaje para mi siguiente proyecto, o cosas como esas. De hecho, déjame decirte que nos han enseñado a aplaudir a las personas que son una roca, aquellas que meten la cabeza fría y no se dejan caer ante nada, de hecho ante ningún tipo de adversidad. Sin embargo, déjame decirte que detrás de esa aparente fortaleza intelectual, desafortunadamente se esconde una realidad psicológicamente sumamente tramposa, ya que la hiperracionalización no es resiliencia, porque ahí se puede confundir muchas veces. No, de hecho es un mecanismo de disociación muy refinado, pero disociación al final de cuentas. Es como la trampa donde usa la lógica como un anestesia para no sentir el dolor en el cuerpo, procesando tus emociones como si fueran simples ecuaciones matemáticas para, por supuesto, evitar la incómoda tarea de aceptar que estás roto. Así es que bueno, ese es el tema del día de hoy y por supuesto vámonos, como cada capítulo, al análisis. Estructura y sentido. Para comprender cómo opera esta fortaleza mental, debemos de analizar la estructura del microsistema cultural y por supuesto la parte profesional contemporánea. Habitamos un entorno que rinde culto a la eficiencia, también a la productividad y al pragmatismo, donde la vulnerabilidad o el desborde emocional son sutilmente castigados o incluso a veces hasta leídos como si fuera el mismísimo problema encarnado. Pero déjame decirte que el sistema te programa bajo una regla invisible, que donde si lo puedes explicar, pues lo puedes controlar y a final de cuentas se traduce en que ya no te duele. Pero al adoptar este diseño vas a ir reorganizando tu arquitectura mental para censurar tu lado intuitivo y afectivo, transformando tus vivencias más humanas en un frío reporte de daños para mantenerte a salvo con tu estatus de ser infalible dentro de tu tablero, por supuesto. Pero vamos a tratar de entender cómo funcionamos y de hecho, peloteando la idea desde el funcionamiento y la mecánica de nuestra propia conducta, hay que hacernos la pregunta de cuál es la lógica oculta detrás de esta obsesión por teorizar este sufrimiento. Bueno, pues explicar, y te explico que el dolor funciona como el mecanismo de defensa perfecto para mantener a raya tus sombras, y estas sombras de las que hablamos que son muy individuales, y evitar la fricción de la vulnerabilidad. Y de hecho el autosabotaje, por supuesto que aquí es absoluto, porque como la mente es capaz de desglosar perfectamente las causas de la crisis, pues asume fácilmente que el problema ya está resuelto. La sombra de este comportamiento es la desconexión corpórea. ¿Y a qué me refiero con esto? A que pues empezamos a hacer un proceso de autosaboteo al acumular tensiones, insomnio o síntomas psicosomáticos, prefiriendo la comodidad neurótica de tener la razón intelectual de por qué las cosas salieron mal antes que bajar la guardia, llorar la pérdida o aceptar que simplemente no sabes qué hacer ni para dónde moverte. Pero aquí el propósito de vida es el sentido. Y vamos a hacer una pregunta que nos hacemos cada capítulo. ¿Hacia dónde vamos cuando decidimos desarmar, digamos, la coraza de la lógica pura
y recuperar la integridad de la experiencia, pues te comento que devolverle el sentido a tu historia, la verdad es que requiere que dejes de reaccionar desde el pánico al desborde y empieces a dirigir tu propia arquitectura mental hacia la integración. Obviamente, déjame decirte que esto no significa renunciar a tu capacidad de análisis, por supuesto que no. De hecho, tampoco a que dejes a un lado tus herramientas de estrategia o tu pensamiento directivo. Significa desarrollar la madurez suficiente necesaria de entender que hay dimensiones de la vida que no se resuelven con un silogismo. De hecho, la deconstrucción de este patrón empieza cuando validas que estar triste, enojado o confundido no es una cuestión como de un error del sistema, sino es un dato meramente biológico que es absolutamente indispensable para procesar tu realidad. Solo cuando te das permiso de sentir lo que ya entiendes es que tu verdadero propósito vuelve, por supuesto, a respirar con libertad. Y obviamente aquí la verdad más incómoda que nos toca de construir en el capítulo del día de hoy es que entender perfectamente el por qué se rompió el plato no pega los pedazos ni te quita el susto de la caída. De hecho, una mente brillante que usa la lógica para bloquear el corazón es solo una fortaleza meramente vacía. Recuerda que la verdadera estructura interna, obviamente, consiste en tener el coraje, y hablo coraje bastante sobrado y suficiente, de sostener la incertidumbre de lo que no se puede explicar. Y bien, pues hasta aquí el tema del día de hoy. Por supuesto que me interesa mucho conocer tu perspectiva en este peloteo de ideas. Y te pregunto, no sé si te has cachado alguna vez dándote 1000 explicaciones científicas o psicológicas a un momento de tu vida donde solo para evitar aceptar la crisis o aceptar ante los demás o ante ti mismo que tenías razón y que pues el corazón estaba completamente destrozado. No sé si te ha pasado, así que si te ha pasado, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y bueno, por supuesto, como cada capítulo, te invito a que abramos el debate y por supuesto que nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Chau, chau.